Muy buenos días, hermanos, hermanas, amigos que nos visitan. Una vez más, que el Señor les bendiga grandemente. Siempre es un placer, un gusto ver los rostros de ustedes, aquellos que siempre están aquí cada domingo, aquellos que hace un tiempecito que no veíamos, aquellos que nos visitan. Siempre es un gozo verlos aquí en la casa de Dios. Vamos a orar ahora para pedir que el Señor continúe bendiciéndonos en esta mañana, específicamente ahora en la exposición de la palabra suya. Oremos. Señor que estás en los cielos, te cantábamos y reconocíamos del profundo amor que tú tienes para con nosotros en Jesucristo, y por eso nosotros te bendecimos, por eso nosotros te alabamos, por eso nosotros te agradecemos eternamente y para siempre. Gracias, Señor, por ese gran amor que en Jesucristo tú manifiestas para con nosotros. Te pedimos que perdones nuestros pecados, perdones cada vez que no hemos respondido a ese amor de una manera apropiada, que nos limpies de todo mal y que podamos, oh Señor, salir de aquí esta mañana siendo transformados e impactados de una manera positiva por tu palabra y por la obra de tu Espíritu en nuestros corazones. Te pedimos que tú hables a cada uno de manera particular y que por tu Espíritu tú apliques dependiendo cuál sea la necesidad de cada uno de los que nos escuchen. Ayúdame a ser fiel a tu palabra y que al final toda la gloria, toda la honra y todo el honor sean dadas a aquel que la merece, que ese eres tú. Señor, todas estas cosas te las rogamos y te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero comenzar con una pregunta, y la pregunta es: ¿cómo amar más a Jesús? ¿Cómo amar más a Jesús? Y ese es tanto el título de este sermón como también la pregunta que yo busco responder en este. Esa pregunta, ¿cómo amar más a Jesús?, presupone dos cosas. En primer lugar, presupone que ya tú amas a Jesús. La pregunta no es cómo amar a Jesús, sino que es cómo amar más a Jesús. Si tú eres cristiano, la Biblia nos dice que tú amas a Jesús. Según el primer libro de Juan, el capítulo 4, específicamente el versículo 19, amar a Dios es una de las características esenciales de todo cristiano verdadero. Así que vuelvo y repito, si tú eres cristiano, verdaderamente tú amas ya a Jesús. Pero esa es la primera presuposición de esta pregunta. La segunda cosa que presupone esta pregunta que yo planteé hace unos segundos atrás es que aunque tú y yo ya amamos a Jesús, tú y yo todavía no estamos conformes con nuestro amor por Él. Y esta inconformidad está presente en todo cristiano verdadero. Probablemente nosotros la encontramos en el apóstol Pedro cuando él le dijo una tercera vez a Jesús, cuando éste le preguntó: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde: tú sabes que te amo. Probablemente también encontramos esta inconformidad en aquella persona que dijo: yo odiaría mi propia alma si la encontrara no amando a Jesús. Y más claramente nosotros podemos encontrar esta inconformidad en las líneas del himno que nosotros cantamos, Él me sostendrá, que dice lo siguiente: no podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Yo puedo ver esa inconformidad no solamente en los 3 ejemplos que les acabo de mencionar, sino que puedo ver esa inconformidad en mí mismo. Yo proclamo con mis labios que Jesús es suficiente, pero al mismo tiempo siento que en mi corazón que mi amor por Él es insuficiente. A veces este amor está tan frío que creo que está muerto.
Y en ocasiones no puedo percibirlo y me pregunto si realmente existe. Si tú estás allí sentado y te identificas con lo que yo acabo de decir, entonces quiero decirte que este sermón es principalmente para ti. ¿Cómo amar más a Jesús? Y yo voy a responder a esa pregunta a partir del relato que nosotros podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 36 al 50, que le pido que me acompañen allá. Lucas, capítulo 7, versículos 36 al 50. Y mientras ustedes lo buscan ese pasaje, quiero decir desde el principio que este relato es diferente a otro relato que nosotros podemos encontrar en Mateo capítulo 26, Marcos 14 y Juan capítulo 12, en el cual Jesús fue ungido en Betania por Marta o por María, la hermana de Marta y Lázaro. Esto que vamos a leer en Lucas capítulo 7 fue un relato, aunque tiene escenas que se parece, pero fue diferente a este. Vamos a leer entonces en Lucas capítulo 7 los versículos 36 al 50. Dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este, que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. El relato que acabamos de leer nos dice que un fariseo, que en versículos más adelante vemos que se llamaba Simón, le rogó a Jesús que comiera con él. Y debido a que dice que no solamente le pidió, sino que le rogó, esto fue un pedir con insistencia. Podemos decir que este fariseo verdaderamente, de veras, él quería que Jesús comiera con él. Ahora, eso no necesariamente significa que el fariseo con esta invitación quería convertirse en un discípulo de Jesús. Probablemente la razón detrás de esta invitación del fariseo era que él quería saber un poco más de este Jesús, quien se estaba volviendo muy popular. O tal vez la razón detrás de esta invitación es que, como en otras ocasiones, el fariseo quería encontrar alguna falta en Jesús para después acusarlo. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? Debemos preguntarnos. Los fariseos eran un partido religioso judío que se encargaba de estudiar
Y no solamente estudiar de una manera superficial, sino estudiar a fondo e interpretar la ley mosaica o la ley de Moisés. En una ocasión, el mismo Jesús reconoció que ellos, los fariseos, tenían la responsabilidad de interpretar la ley de Moisés. E incluso no solamente reconoció que ellos tenían esta responsabilidad, sino que fue más allá. Jesús invitó a sus propios discípulos a hacer lo que ellos digan, pero los criticó al mismo tiempo por no practicar lo que ellos enseñaban. Y por eso Jesús los llamó a este grupo en varias ocasiones como hipócritas. Llamar a alguien fariseo hoy en día no se considera algo bueno. Ustedes le dicen a alguien, tú eres un fariseo, y esa persona no se va a sentir halagada. Pero en los tiempos de Jesús, los fariseos eran personas, como su nombre mismo lo dice o lo significa, eran los separados. Ellos se sentaban en los primeros asientos de las cenas. Ellos estaban en las primeras sillas de las sinagogas. Ellos eran saludados en las plazas. El pueblo, al final del día, los respetaba mucho a este grupo de personas. Y es bueno que entendamos quién era este fariseo, porque vamos a ver el contraste con otra persona. Entonces tenemos cómo Jesús recibe esta invitación y él entonces la acepta, y Jesús entra en la casa del fariseo y se sienta a su mesa. Pero aparte de Jesús, aparte del fariseo, hay otro personaje en este relato. Hay otro personaje que Lucas resalta y que es importante que nosotros le prestemos atención. Lucas introduce a este personaje de la siguiente manera. Él dice que era una mujer de la ciudad que era pecadora. Una mujer de la ciudad que era pecadora. Es probable, por otros pasajes en la Biblia, que el pecado de esta mujer que entró a esta cena sin ser invitada era el pecado de la prostitución. Y al decir que esta mujer era de la ciudad, nos dice que todos en la ciudad tenían claro qué clase de mujer era ella. Todos en la ciudad conocían a esta mujer como tal. Ahora, si ustedes notaron, yo dije que probablemente ese era su pecado. No podemos afirmarlo al 100% porque el texto, Lucas, no nos dice específicamente cuál era su pecado. ¿Y saben qué? Eso es una buena cosa. Eso es algo bueno, que no se nos diga específicamente cuál es su pecado. Y no me sorprendería a mí que Dios inspirara a Lucas a omitir el detalle de cuál era su pecado. ¿Por qué? Porque Dios, en su infinita sabiduría, tal vez no nos dice específicamente cuál es el pecado de esta mujer, con dos propósitos. Por un lado, para que ninguno mirara a esta mujer y dijera, el pecado de esta mujer fue este, el pecado mío es este. Yo, después de todo, no estoy tan mal. Yo no estoy tan mal después de todo. No y no. El infierno, hermanos y amigos, quiero que escuchen esto. El infierno está lleno, no tan solo de personas inmorales que nunca se arrepintieron, sino que el infierno también está lleno de personas orgullosas que pensaban que eran mejores que los demás y que no necesitaban arrepentirse. Todo pecado, absolutamente todo pecado, es un asunto bien serio delante de los ojos de Dios. Así que, qué bueno que Dios no relató, no nos dice cuál fue específicamente este pecado de esta mujer. Porque el pecado es pecado. Y tú y yo somos pecadores al igual que esta mujer. Por otro lado,
Dios en su infinita sabiduría pudo haber omitido cuál fue el pecado de esta mujer para que ninguno se fuera al otro extremo y dijera, Dios perdonó ese pecado de esta mujer, pero Él no va a perdonar mi pecado. No, ningún pecado se queda fuera de esta descripción que dice que era pecadora. Solamente dice eso y no deja ningún tipo de pecado fuera. Todos los pecados caben aquí. Y como dice Jesús en otro pasaje, todo pecado será perdonado. Así que no podemos irnos a un extremo de decir que no estamos tan mal como esta mujer, ni al otro extremo en decir que Dios perdonó a esta mujer, pero que a nosotros no nos va a perdonar. Y cuando habla de esta descripción que se le da a la mujer de que era pecadora, esta descripción no significa que mientras esta mujer era una pecadora, el fariseo que invitó a comer a Jesús no lo era. Ese no es el propósito de esta descripción. Esta descripción está ahí para marcar un contraste. Ciertamente esta mujer era todo lo opuesto al fariseo. Pero el contraste es no entre un pecador y alguien que no era pecadora o pecador, sino que el contraste es entre el fariseo que se creía pecador y la mujer, el fariseo que no se creía pecador y esta mujer que sí sabía que era pecadora. Ese es el contraste que Lucas quiere darnos aquí. Y no solamente eso, sino que el contraste que vemos aquí en este relato es entre el fariseo, que como dije al principio, todos creían que era un santo, y la mujer que todos en la ciudad sabían que era una pecadora. Así que tenemos aquí a Jesús y dos contrastes, dos personas que son opuestas una de la otra. Esta mujer obviamente no fue invitada a la cena. Ella no estaba en la lista de invitados. Ella no recibió una invitación a esta cena. Pero en una cena como esta, la casa estaba abierta a que personas pudieran acercarse y mirar. Pero esta mujer no solamente se acercó y miró, sino que entró a pesar de no ser invitada y estaba detrás de Jesús. El texto nos dice a sus pies. Y tal vez para nosotros eso pueda resultar extraño. Detrás de Jesús a sus pies cuando estaban comiendo en una cena. Pero en esa cultura las personas no se sentaban a la mesa como tú y yo nos sentamos a la mesa. Las personas se reclinaban en sofás que eran muy bajos, casi al nivel del suelo, sin espaldar para ellos comer. Y al reclinarse entonces sus pies quedaban a un lado o para atrás. Y es por eso que nos dice que esta mujer se acercó, se puso detrás de Jesús y quedó a sus pies. Y el relato nos dice que ella estaba llorando. Y la palabra que se utiliza aquí para su lloro era un lloro no solamente por dentro, sino que era un lloro audible. Se podía escuchar a esta mujer llorando. Imagínense la escena, en medio de una cena donde todo el mundo posiblemente está celebrando y comienza a escucharse a una mujer que no es invitada detrás de los pies de Jesús llorando audiblemente. Y no solamente era un lloro audible, el texto nos dice que estaba llorando tanto, pero tanto que sus lágrimas regaron los pies de Jesús. Pies que después fueron enjugados o secados con los cabellos de esta mujer. Pero eso no es todo. Ella también nos dice el texto que estaba besando los pies de Jesús. Los besaba repetidamente, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y los ungía con perfume. ¿Y qué es lo que está pasando aquí?
¿Qué es lo que está pasando aquí? Esta mujer no ha dicho ni una sola palabra, hasta ahora no hemos escuchado nada de la explicación de por qué eso está sucediendo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Jesús lo explicará todo más adelante. Pero antes de llegar a la explicación de Jesús, nosotros vemos la reacción del fariseo o de aquel anfitrión que invitó a Jesús a la cena. Simón pensó que si Jesús fuera un profeta, él sabría que esa mujer era pecadora. Y que si él supiera que esa mujer era pecadora, no le permitiría tocarlo. Así como ellos, los fariseos, no se juntaban con pecadores. Si Jesús es profeta y él sabe quién es esta mujer, entonces no permitiría que esta mujer lo tocara. Y el razonamiento del fariseo confirma dos cosas que yo dije anteriormente. La primera, que él no había invitado a Jesús para convertirse en uno de sus seguidores. No fue para eso. Después de ver la escena, el fariseo dudó que Jesús fuera un profeta. Y la verdad, hermanos y amigos, es que uno de los oficios de Jesús como Mesías es el de ser profeta. Es decir, él verdaderamente era un profeta. Pero él no solamente era un profeta, ni solamente era un maestro como Simón le llamó más adelante. Jesús era muchísimo más que un simple profeta, muchísimo más que un simple maestro. ¿Y saben qué? Jesús se lo demostró a Simón en ese mismo instante, aunque yo no sé si Simón lo notó. Él le demostró, Jesús, que él era más que un simple profeta y que él era más que un simple maestro, porque nos dice el texto que Simón comenzó a decir si este fuera profeta, pero él no lo dijo de una manera audible, él lo dijo en sus pensamientos. ¿Y saben qué? Jesús sabía lo que había en los pensamientos de Simón. Pero no solamente de esa manera Jesús le demostró que él era más que un profeta y más que un maestro al saber lo que Simón estaba pensando, sino que más adelante, como vemos en el texto, Jesús también demostró que él era más al perdonar los pecados de esta mujer. La multitud o las personas invitadas dijeron: ¿quién es este que aún los pecados perdona? Solamente hay uno que puede perdonar los pecados y ese es Dios. Es decir, que Jesús era y sigue siendo más que un buen maestro, más que un gran profeta. Él es nada más y nada menos que Dios mismo en esencia hecho carne. La segunda cosa que confirma las palabras de Simón cuando dijo: si este fuera profeta supiera qué clase de mujer es esta, es que la diferencia entre el fariseo y esta mujer era, como dije anteriormente, que mientras esta mujer reconocía que era pecadora, el fariseo no reconocía que él era pecador. Entonces, ¿qué hace Jesús? Después de saber el tipo de razonamiento que tiene Simón, él pasa a darle una historia o una parábola a Simón. Y en esta parábola Jesús dice que dos personas debían dinero a un acreedor o a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50 denarios. ¿Qué es un denario? ¿A qué equivale eso? Un denario era una moneda romana de plata que equivalía al sueldo diario de un trabajador. Por lo tanto, 500 denarios era más de un año de trabajo y 50 denarios era un poco más de un mes de trabajo. Ahora, algo importante que no debemos obviar en esta parábola es que ni el que tenía 500, ni el que debía 500 denarios, ni el que debía 50 denarios podía pagar. Ninguno de los dos podía pagar. Pero el prestamista, dice Jesús en la historia, perdonó
ambas deudas. Ni aquel que tenía más de un año en deuda de trabajo, ni aquel que debía unos 1 o 2 meses podía pagar. Sin embargo, el prestamista perdonó ambas deudas. ¿Cuál de los dos lo amará más? ¿Cuál de los dos amará más a aquel que perdonó la deuda? Le preguntó Jesús. ¿El que debía 50 o el que debía 500? ¿Cuál de los dos va a amar más? Y aunque tú me estés escuchando ahora y no hayas leído lo siguiente que se dice en este relato, por lógica tú vas a responder que quien amará más es el que tenía la deuda de 500. Y Simón también pensó lo mismo. Y Jesús dice que esa es la respuesta correcta a la pregunta. Obviamente, lógicamente, el que tenía una deuda más grande y se le perdonó es el que está supuesto a amar más a aquel que lo perdona. Y Jesús explicó que la razón por la cual esta mujer hizo lo que hizo, estábamos ahorita diciendo, ¿por qué esta mujer está actuando de esta manera? La razón por la cual esta mujer hizo lo que hizo, según Jesús, fue porque ella era como ese que debía 500 denarios y a quien se le había perdonado toda su deuda. Ella se sentía como aquel de la historia que debía 500, pero su deuda le había sido perdonada. No 500 pesos, 500 denarios. Y el punto de Jesús aquí no es decir que esta mujer era más pecadora que el fariseo, vuelvo a repetir. No olvidemos que ninguno de los dos podía pagar la deuda. El punto aquí es que esta mujer estaba consciente, esa es la palabra. Esta mujer estaba consciente de que sus pecados eran muchos, mientras que Simón, el fariseo, no estaba consciente de sus propios pecados. Y probablemente él pensaba que no tenía ningún tipo de pecado. Pero esta mujer no solamente estaba consciente de que sus pecados eran muchos, al mismo tiempo ella estaba convencida de que Jesús o que en él había el perdón para sus muchos pecados. Y por eso, por este conocimiento y por esta convicción, fue que ella demostró su amor por él, por Jesús, de la manera que lo hizo, a diferencia del fariseo. Simón no mostró, y Jesús le dice eso claramente a Simón, Jesús no mostró hospitalidad hacia su invitado. Simón no ungió su cabeza con aceite, algo que se hacía en esa época. No lo recibió con un beso. Y tal vez, ok, Simón, si tú no quieres hacer esas dos cosas con tu invitado, por lo menos haz esta, que es, vamos a decir, la más básica. Lava o ofrécele agua para sus pies. Pero Simón ni siquiera hizo eso. Alguien dice que eso fue un descuido garrafal, porque lavar los pies de un invitado era una formalidad esencial que no podía dejar de hacerse. Abstenerse de ofrecer agua a un invitado para el lavado de sus pies equivalía a un insulto. Y Simón ni siquiera hizo eso con Jesús. Sin embargo, a diferencia de Simón, esta mujer que vemos aquí en el relato demostró no hospitalidad, no un poco de cuidado, sino que demostró amor y mucho amor hacia Jesús. Ella regó los pies de Jesús con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Yo no sé si ustedes escucharon eso, esa última parte que yo acabo de decir. ¿Los secó con qué? Con sus cabellos. A las mujeres, ¿qué es una de las cosas que ustedes más cuidan? Su cabello. Que no se le moje su cabello
Me puedo mojar los pies, me puedo mojar yo entera, pero que mi cabello no se moje. Pero a esta mujer no le importó mojar su cabello para secar los pies de Jesús. Y ella no cesaba de besar los pies de Jesús. Ella ungió con perfume los pies de Jesús, y no con cualquier perfume, sino con un perfume que era muy, pero muy, muy costoso. Ese perfume podía costar hasta 1 año de salario, y ella lo tomó y lo echó sobre los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque para esta mujer estar a los pies de Jesús era más que el miedo al que me dirán los invitados si yo entro a esta cena. Para esta mujer Jesús era más que el cuidado, o más, ella cuidaba o le importaba a Jesús más que el cuidado que ella tenía por sí misma. Para esta mujer Jesús era más valioso que incluso el dinero y las posesiones que ella tenía. Por eso ella hizo lo que hizo. Eso es lo que dice Jesús. Ahora, las palabras de Jesús en el versículo 47, quiero que se fijen en ellas. Lucas 7:47. Estas palabras, específicamente la primera parte de este versículo 47, pudieran malinterpretarse. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Aquí podría parecer que Jesús está diciendo que la razón por la cual se le perdonó mucho a esta mujer es porque ella amaba mucho. Pero Jesús no estaba diciendo que el mucho amor de esta mujer pecadora fue la causa de que sus muchos pecados fueran perdonados. Como si su amor, como si el amor de esta mujer pudiera comprar o hubiese comprado el perdón de Dios. Y si así fuera, si nuestro perdón, tu perdón y mi perdón, se basara en nuestro amor por Dios, entonces yo no sé tú, pero yo estaría en graves y serios problemas. Porque como yo dije al principio, nosotros no amamos a Jesús tanto como deberíamos. Y si nuestro perdón depende de lo mucho que amamos a Jesús, entonces hay malas noticias para nosotros. ¿Significa eso entonces que nuestro perdón no es completo? ¿Significa eso entonces que nuestro perdón no es mucho, sino poco? Pero eso no es lo que Jesús quiso decir con sus palabras. Jesús no estaba diciendo, o estas palabras no significan que la causa de nuestro perdón o el perdón de Dios hacia nosotros es nuestro mucho amor por Él. No, eso no es lo que Jesús quiso decir. Permítanme darles un par de razones por las cuales Jesús no significó eso, y que razones que nosotros encontramos en el mismo texto. Primero, fíjense en la segunda parte del versículo. La segunda parte del versículo. Si Jesús quiso decir que nuestro amor es la causa del perdón de Dios, Él hubiera dicho: mas aquel que poco ama, se le perdona poco. Pero eso no fue lo que Jesús dijo. En vez de eso, Jesús dijo: mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. La segunda razón nosotros la encontramos más para arriba, en la parábola, la parábola que Jesús contó. En la parábola no se dice que el prestamista perdonó a sus deudores porque ellos amaban al prestamista. Solo se nos dice que ellos, no teniendo con qué pagar, el prestamista perdonó a ambos. Es decir, que en la historia que hizo Jesús, ¿qué es lo que viene primero? Viene primero el perdón del acreedor
o del prestamista, y después de ese perdón viene lo que es el amor de los que fueron perdonados. Así que, hermanos y amigos, lo que Jesús quiso decir aquí fue que esta mujer demostró que sus muchos pecados habían sido perdonados al amar mucho. Repito, lo que Jesús quiso decir con estas palabras es que la mujer demostró que sus muchos pecados habían sido perdonados. ¿Cómo lo demostró? Al ella amar mucho. Jesús dice, te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Y nosotros le preguntamos a Jesús, ¿y cómo se sabe eso, que sus muchos pecados le son perdonados? Y Jesús respondería, porque amó mucho. O dicho de otra manera, ella demostró que estaba consciente del gran perdón de Jesús hacia ella al ella amar mucho a Jesús. No es que el amor de ella causó que Jesús la perdonara, es que el perdón de Jesús causó que ella le amara a él. Jesús entonces, en este relato, nos dice que pasó a confirmar públicamente el perdón de los pecados de esta mujer. Él le dice que sus pecados, y fíjense que Jesús está consciente, porque Él dice sus pecados que son muchos. Él dijo que sus pecados que eran muchos eran perdonados. Y Él también dijo que su fe, no esa fe de creer en lo que sea, no esa fe de creer en que todo va a salir bien, no, sino esa fe que le llevó a esta mujer a los pies del Salvador. Jesús dice, esa fe que te trajo a mí, te ha salvado. ¿Salvado de qué? Salvado de la condenación eterna, salvado de la ira venidera a la cual esta mujer se tendría que haber enfrentado si sus pecados no hubiesen sido perdonados por Jesús. Pero sus pecados fueron perdonados. Ella había sido salvada por la fe y Jesús le dice que se fuera en paz. Y esta paz ella la podía tener una vez Jesús la había perdonado y le había declarado públicamente que había sido perdonada. Un comentarista llamado William Hendrickson dijo, no debe pasarse por alto que cuando Jesús declaró públicamente tus pecados son perdonados, dijo esto no solamente por causa de la mujer misma, para que se sintiera segura, sino también por causa de los otros invitados, para que ya no la consideraran como pecadora. Termina la cita. Así que ya para terminar, tenemos una pregunta que responder que la he planteado desde el principio. ¿Cómo amar más a Jesús? ¿Cómo amar más a Jesús? Primero, lo que yo quiero invitarte a hacer es que reconozcas la magnitud de tu pecado. ¿Cómo amar más a Jesús? Reconoce en primer lugar la magnitud de tu pecado. Una pregunta para ti. ¿Tú piensas que tu deuda con Dios por tu pecado era de 50 o de 500? Yo no te estoy llamando en este momento a pecar más para que entonces tú ames más. Yo tampoco te estoy llamando a atribuirte más pecado del que realmente tienes. No. A lo que yo te estoy llamando en este momento es a que tú sepas que tú y yo somos realmente más pecadores de lo que nosotros nos atreveríamos a admitir. Tú y yo, y esa es la triste historia, somos más pecadores de lo que nosotros nos atreveríamos a admitir. Puede ser que nuestros pecados no sean escandalosos y públicos como el de esta mujer, pero aún así somos pecadores.
Y muchas veces tenemos pecados dentro de nosotros que solamente Dios sabe. El orgullo es pecado. El creerse mejor que los demás es pecado. Repito, tú y yo somos más pecadores de lo que nos atreveríamos a admitir. Puede que tus pecados, vuelvo a repetir, no sean probablemente tan escandalosos como el de esta mujer o tan públicos como el de esta mujer, pero tú debes saber que incluso el más pequeño de tus pecados, cuando Dios lo ve, Él siente un deseo de vomitar, aún por el más pequeño de los pecados. Puede que tus pecados no sean tan públicos como los de esta mujer, pero cuando Dios ve tus pecados y mis pecados, Él ve tus acciones. Y esas acciones que haces cuando nadie te ve. Y no solamente eso, sino que Él también, el Dios que todo lo ve, ve también tus pensamientos. Y no tan solo tus pensamientos, sino también tus intenciones. Y la Biblia nos dice que cuando Él ve eso, Él, como dije hace un momento, siente como deseos de vomitar porque Él es muy limpio de ojos para ver el mal. Tú y yo tenemos pecados, incluso nos dice la Biblia, que nos son ocultos. Y los que conocemos, aquellos que no nos son ocultos, los que ya conocemos son muchos. Y peor aún, como los deudores de la parábola, no hay nada que tú y yo podamos hacer para pagar la deuda de nuestros pecados. Y aunque tú y yo, aunque tú prometieras no volver a pecar nunca más de ahora en adelante, y aún así cumplieras con esa resolución y nunca más de ahora en adelante tú pecaras, eso no podría ni siquiera borrar tus pecados del pasado. No minimices tu pecado. No justifiques tu pecado. No culpes a otros por tu pecado. Reconoce la magnitud de tu pecado. Este paso es esencial si tú verdaderamente quieres amar más a Jesús. Porque si no haces esto, entonces tú vas a terminar como ese fariseo Simón que no veía necesidad en él ni de arrepentirse, ni del perdón de Dios. Pero no solamente te invito a que tú reconozcas la magnitud de tu pecado. Yo quiero invitarte también a que tú recibas el sobreabundante perdón de Dios en Jesús. Y cuando yo digo recibe el sobreabundante perdón de Dios en Jesús, quiero decir que no tengas dudas de que Jesús te perdona. Cuando digo que recibas el sobreabundante perdón de Dios en Jesús, lo que quiero invitarte es a que le pidas a Él que te perdone. Y que una vez hayas hecho eso, tú tengas paz. Esa paz que viene como resultado del perdón. Y una vez tú eres perdonado, tú no tienes, como dicen muchas personas, que perdonarte a ti mismo, porque ya Dios te perdonó y su opinión vale incluso más que tu propia opinión. Una vez ya tú eres perdonado, tú no tienes que aterrorizarte y vivir esclavizado a qué será lo que pasaría si esta persona o esta otra persona supiera lo que yo hice. Porque ya eres perdonado y la opinión de Dios vale más que la opinión de todos los hombres. Si tú te arrepientes sinceramente, Jesús no va a negarte algo que es precisamente para pecadores. Y esto es lo que me llama mucho la atención. Una de las cosas
de este relato. Y es que Simón pensó que si Jesús conociera los pecados de esa mujer, no la dejaría estar cerca de él. Si él fuera profeta, si él conociera, entonces no permitiría que esta mujer estuviera cerca de él. Pero la verdad es que Jesús conocía absolutamente todos los pecados de esta mujer. Y en vez de alejarse de esta mujer, él le dijo, te perdono. Y no quiero que veamos esto lejano a nosotros. De la misma manera, Jesús conoce todos tus pecados. Él conoce ese pecado remanente con el cual tú luchas constantemente y tropiezas una y otra y otra y otra vez. Él conoce esos pecados que tú has cometido de vez en cuando. Él conoce ese pecado pasado que te avergüenza tanto que tú no quieres contárselo a nadie. Él incluso conoce ese pecado que te es oculto a ti mismo. Y déjame decirte que si las personas que te rodean conocieran todos y cada uno de tus pecados, muchos, por no decir todos, te mirarían con disgusto para después darte la espalda con enojo. Yo estoy seguro de que eso pasaría conmigo. Pero Jesús conoce absolutamente todos nuestros pecados y en vez de irse de nosotros, Él se queda y nos dice, yo te perdono. Y ese perdón, tal como lo fue para la mujer, es un perdón no parcial, sino total. Sus muchos pecados le son perdonados. Hermano, tus muchos pecados te son perdonados. ¿Tú estás entendiendo que estas son buenas noticias? ¿Cómo tú te sentirías si un representante del banco te llamara y te dijera que ya no tienes que pagar el préstamo que tienes con ellos? Si hoy te llamaran y te dijeran que tu deuda ya ha sido pagada, esa deuda que tú tienes en el banco, ¿cómo tú te sentirías? ¿No deberías tú sentir más al escuchar que la deuda que tú tenías con Dios debido a tus pecados ya ha sido pagada? Esa era una deuda que tú no ibas a pagar en 15 o en 30 años. Esa era una deuda tan grande que tú nunca lo hubieses podido pagar. Esa era una deuda que no se cancela al partir de esta tierra, sino que era una deuda que te iba a perseguir por toda la eternidad. Hermano, tú y yo pudiéramos haber sido esos que no tienen una relación personal con Dios debido a que su pecado ha hecho separación entre ellos y Dios. Tú y yo pudiésemos haber sido esos con los que Dios está airado todos los días. Tú y yo pudiéramos haber sido ese o esos que se dirigen a una eternidad separados de Dios y sufriendo el justo castigo que merecen sus pecados, pero no lo somos por su perdón para nosotros en Jesús. Una de las cosas más asombrosas para mí, personalmente, de este perdón, es que cuando nosotros le confesamos con dolor en nuestro corazón a Jesús, que no le amamos tanto como deberíamos. Cuando vamos a Jesús y con lágrimas le decimos, Señor, tengo que decirte
no te amo como debería. ¿Sabes lo que Él hace? Él no comienza a amarte menos, ni tampoco termina o rompe su relación contigo. Él nos perdona y nos ayuda. Y quiero hacer un paréntesis aquí y decir que nada de esto que estamos viendo significa que Jesús es indiferente a nuestros pecados. Su corazón se entristece cada vez que nosotros pecamos. Y nuestros pecados verdaderamente provocan su amorosa disciplina. Pero a eso no hace menos glorioso el perdón del cual estamos hablando. Antes de finalizar, yo quiero destacar dos cosas de este perdón. Primero, ese perdón es completamente gratuito para nosotros, pero fue muy costoso para Jesús. Dice Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Segundo, este perdón es una de las formas en las cuales Dios nos dice en Jesús: yo te amo. 1 Corintios 13, 4 al 7 dice que el amor no se irrita, que el amor no guarda rencor, que el amor todo lo soporta. Y permíteme mostrarte cómo luce esto en nuestro día a día. Cada vez que tú pecas y cada vez que tú te vuelves del pecado a Jesús, pidiendo sinceramente, como Jesús nos enseñó a orar, perdona nuestras ofensas, su respuesta nunca será: otra vez tú vienes donde mí, ya estoy harto de ti. Esa no es la respuesta de Jesús, sino que cuando nosotros vamos y nos volvemos de nuestros pecados, Él dice: te perdono otra vez y todavía te amo. Jerry Bridges dijo: a medida que nos demos cuenta y admitamos nuestra propia pecaminosidad, y a medida que nos demos cuenta del perdón total y de la limpieza de nuestros pecados, eso determinará la medida de nuestro amor por Dios. Y eso es lo que nosotros vemos en este relato del fariseo y de la mujer pecadora. Así que otra vez te recuerdo y te invito: reconoce la magnitud de tu pecado, recibe el sobreabundante perdón de Dios en Jesús, y entonces ama más a Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por que a través de un espejo hemos visto nuestra pecaminosidad, que es grande, y que nuestros pecados son muchos. Pero al mismo tiempo hemos visto ese amor de nuestro Salvador, que perdona nuestros muchos pecados. Gracias porque esto que nosotros disfrutamos hoy fue a un alto costo comprado con su sangre. Te pedimos, oh Señor, te pedimos que no nos dejes salir de aquí amando a Jesús tal como nosotros entramos. Que por tu Espíritu nosotros amemos más a Jesús. Y que aquellos que están aquí, que hasta el día de hoy no habían amado a Jesús en lo absoluto, salgan de aquí amándolo con todo su corazón. Ayúdanos a que esta verdad esté fresca durante esta semana, durante el resto del mes, durante toda nuestra vida. De tal manera que amemos cada vez más y más y más
aquel que es digno de nuestro más grande afecto, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.